Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Julio César Botello y te voy a presentar en este video la metodología general para realizar diagramas de zonas de predominio, los cuales son indispensables en la materia de química analítica aplicada. Este material se realizó gracias al apoyo del programa UNAM de GAPAPAPIME con clave PE 2013-20. Los diagramas de zonas de predominio, también conocidos como DZPs, se elaboran con el propósito de determinar a la especie predominante en un sistema que se encuentra bajo condiciones de amortiguamiento químico. Veamos la metodología general para realizarlos. Cuando se emplea una solución amortiguadora o buffer para imponer un pH en un sistema acuoso en el que se encuentra un ion metálico en disolución, el buffer busca amortiguar a los protones, es decir, se amortiguará el pH, por lo que a este parámetro lo denominaremos como amortiguamiento a primer orden. Debemos recordar que al amortiguar el pH y tratarse de un sistema acuoso, también se tendrán impuesta la condición de OH, es decir, el pOH estará definido. Vamos a ver qué pasa para poder definir a la especie predominante. Cuando se tiene el amortiguador, una característica es que no solamente se tienen protones y OHs, sino que además se tienen una alta concentración. Esto implica que la especie L, que involucra a HL y a L, están en una concentración mayor con respecto a las demás especies presentes en el sistema. A esta especie L la vamos a considerar amortiguamiento a segundo orden. Así, con el buffer tendremos amortiguado el pH y el PL, es decir, si tuviésemos un buffer de sulfatos, tendríamos amortiguado el P de sulfatos y el pH. Si tuviéramos un buffer de acetatos, tendríamos amortiguado el P de acetatos y el pH. Con base en esto, las posibles interacciones que se pueden tener en el sistema, como podemos ver en la imagen, son entre M y protón, M y OH, M y L, así como la interacción entre M y OH, que eso me da agua, la interacción protón con L, la posible interacción hidróxido con L y las posibles interacciones ternarias entre M, protón y L, M, OH y L. Sin embargo, no todas estas interacciones son posibles. Algunas de ellas, por cuestiones electrostáticas, no se pueden llevar a cabo. En la imagen, lo que podemos ver son todas las posibles interacciones. ¿Cuáles de ellas creen ustedes que no se lleven a cabo? Las que no se pueden llevar a cabo son la interacción M-protón, dado que ambos son cationes, así como la interacción LOH, dado que ambos son aniones. Con base en esto, a los sistemas se les conoce como sistemas multicomponentes, porque tienen varios componentes, y sistemas multireaccionantes, porque puedo tener diferentes interacciones entre las especies. Con base en lo que hemos visto hasta ahorita, entonces tenemos que un amortiguador de pH genera químicamente mucho más que solo amortiguar el pH. ¿Cómo lo abordamos para conocer a la especie predominante? Básicamente, lo primero que tenemos que hacer es considerar que en el sistema se tienen dos condiciones de amortiguamiento, pH y PL, como ya lo habíamos mencionado. Ahora, recordando que al amortiguar el pH, el pOH también va a permanecer constante. Recuerden ustedes que cuando se consideraba solamente un amortiguamiento y queríamos determinar una especie como predominante, se trazaba una escala. A estas escalas les denominábamos escalas de zonas de predominio. ¿Qué harías ahora que son dos condiciones de amortiguamiento? Bueno, pues la respuesta es un diagrama de zonas de predominio, es decir, vamos a pegar a las dos escalas de nuestros dos amortiguamientos, pH y PL. El diagrama será para la especie metálica o para el ion metálico, porque es la especie que nos interesa. De esta forma, si lo vemos con un ejemplo, consideremos que tuviéramos un sistema en el que se tiene al ion manganeso 2 y le agregamos un buffer de sulfatos. Entonces en el sistema podremos tener las diferentes interacciones que se muestran a la derecha. Como ya habíamos mencionado, algunas de ellas no serán posibles. En este caso no es posible la interacción manganeso-protón ni la interacción sulfato-OH, por las razones antes explicadas. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a ver la metodología general para poder establecer el diagrama de zonas de predominio.
Lo que hay que hacer es seguir paso a paso la metodología. Es como seguir una receta. Es como cuando ustedes hacen un pastel. Si quieres llegar a un buen resultado, entonces tienes que seguir primero la receta. Para ello necesitas los ingredientes y luego seguirla paso a paso. El primero de nuestros pasos es definir los ejes del pH, o los ejes del diagrama, perdón. El diagrama va a tener dos condiciones de amortiguamiento, como ya lo habíamos dicho. El amortiguamiento a primer orden, o pH, se colocará en el eje de las X, o también conocido como el eje de las abscisas. En el eje de las ordenadas colocaremos al amortiguamiento a segundo orden, o en el eje de las Ys. ¿Sí? Una vez establecidos nuestros ejes, estableceremos o definiremos que el diagrama será para manganeso 2, que es el ion metálico que nos interesa. Nuestro siguiente paso es buscar la información en la literatura de las constantes de equilibrio. En este caso, mostramos la información obtenida por medio del libro de Rimbaud, Formación de complejos en química analítica. Yo sugiero que esta información siempre la traduzcan, es decir, escribe los equilibrios y plantea las constantes. Una vez que has hecho eso, el tercer paso es decisivo, es como el molde de nuestro pastel o el molde de nuestro diagrama en este caso, y es plantear lo que conocemos como un equilibrio generalizado. En ese equilibrio generalizado van tres especies, dos reactivos y un producto. Los reactivos serán el ion metálico más el amortiguamiento a segundo orden y como producto se obtendrá a la especie que resulte de la interacción entre ellos. Para nuestro caso en particular, nuestra especie de interés es manganeso, el amortiguamiento a segundo orden es sulfato y la interacción entre ellos me darán los complejos de manganeso-sulfato. Planteado el equilibrio generalizado, el siguiente paso es establecer una escala de zonas de predominio para cada especie en función de la condición de amortiguamiento a primer orden. En la imagen les muestro las especies generalizadas de manera general, valga la redundancia. ¿Sí? Para nuestro caso en particular, las especies de manganeso 2 serán manganeso y manganeso H, para sulfato, sulfato y sulfato protón, y para manganeso sulfato no tengo más que el complejo de manganeso sulfatos. Con base en la información de la literatura, planteamos las escalas, todas ellas de pH, y entonces, una vez planteada, daremos lugar a nuestro paso 5, que es determinar el número de intervalos que vamos a tener para poder trazar nuestro diagrama. El número de intervalos va a estar en función de los valores de pK. Voy a regresar a la escala. Ustedes pueden ver que tenemos dos valores de pK en las escalas. Por lo tanto, el número de intervalos sigue la regla del número de pK más 1. Como tenemos 2, serán 2 más 1, 3 intervalos. Nuestros intervalos serán pHs menores o iguales a 1.8, entre 1.8 y 10.6, y de 10.6 a 14. Una vez hecho esto, damos paso al paso 6. Se deben de plantear los equilibrios representativos. Para estos equilibrios representativos es importante considerar que no pueden estar balanceados más que con protón, que es la especie amortiguada a primer orden, y con el solvente, en nuestro caso, agua. Entonces, plantearemos el primer equilibrio. El primer equilibrio será manganeso más bisulfato, que me dará manganeso sulfato. Para ello se toma como base al equilibrio representativo. Entonces, la especie predominante de manganeso 2 es manganeso 2 más la especie predominante de sulfato es bisulfato, y como resultado me dará la interacción entre ellos, que es el complejo de manganeso sulfatos. Necesito balancearla, dado que aquí tengo protones y del lado derecho no, entonces pongo más un protón. Nuestro paso 7 es determinar la constante de equilibrio correspondiente para el equilibrio representativo. Esto lo puedo hacer a través de la ley de Hess. En este caso, nuestra constante es de 10 a la 0.5. El paso 8 es determinar la función que se va a graficar. La función a graficar para nosotros van a ser líneas rectas, es decir, seguirán la ecuación y es igual a un intercepto más m más x. Si la transformamos en función de las variables que tenemos, tendremos p de sulfatos, eso es y, más un intercepto, más una pendiente, y recordemos que en el eje de las x iba el pH. Vamos a ver un algoritmo rápido para poder plantear las constantes de equilibrio. No es objeto de este video
realizar la deducción matemática. El exponencial con su signo será el intercepto y la pendiente será el número de protones con el que se balancea. Si los protones se encuentran a la derecha, entonces será más protón o más pH, y si se encuentran a la izquierda será menos pH. ¿Sí? Aquí les pongo el algoritmo general que se sigue. Para nuestro caso, el exponente 0.5 será el intercepto más hay una vez el pH, entonces se pone una vez el pH. Los protones están a la derecha. Si hubiesen estado a la izquierda, se pondría menos pH. Determinemos las funciones para cada uno de los intervalos, el equilibrio representativo, la constante y las funciones. La primera función será, como ya vimos, P de sulfatos es igual a 0.5 más pH. El segundo intervalo es una función que no tiene protones, por lo tanto será una función constante, no dependerá del pH. Será igual solamente a 2.3. 10, P de sulfatos es igual a 2.3. Y para la última función, los protones se encuentran a la izquierda, entonces será menos pH. Habiendo hecho esto, lo siguiente es verificar la continuidad de las funciones. Para ello se sustituyen los valores límites de cada uno de los intervalos de pH. Yo les recomiendo ir haciendo una tablita, sustituir el valor de pH e ir determinando el valor de P de sulfatos. En nuestro caso, todas las funciones son continuas. El siguiente paso es graficar para poder tener nuestro diagrama, y se grafica con base en los valores de la tabla. Para cada uno de los especies, lo que voy a poner, o en cada una de las zonas, en la parte superior irán las especies de manganeso y en la parte inferior las de manganeso sulfatos. ¿Esto con base en qué? Con base en que si yo incremento la concentración de sulfatos, el P de sulfatos disminuye. Entonces aquí podríamos verlo. Si yo tengo poquito sulfato, voy a tener libres a las especies de manganeso. Si yo tengo mucho sulfato, voy a tener que se forman las especies de manganeso con sulfato. Asignemos especies. Esto lo haremos con base en las escalas de pH. En la parte superior veremos que tengo a dos especies, manganeso y manganeso OH, divididas por un valor de 10.6. Ponemos una línea hacia arriba de 10.6 y a la izquierda predomina manganeso 2 y a la derecha manganeso OH. En la parte inferior predominará manganeso sulfato. Y con esto tenemos nuestro diagrama de zonas de predominio. Esta es la base para elaborar cualquier diagrama de zonas de predominio. Gracias y hasta la próxima.